Antonio y Carmen eran un matrimonio mayor que vivía en Valencia, en un barrio tranquilo donde el mar parecía traer paz, pero también recuerdos que a veces dolían demasiado. Hacía más de 10 años que habían perdido a su único hijo, Javier, en un incendio confuso ocurrido en las afueras de la ciudad. Desde entonces, sus vidas se habían vuelto silenciosas, llenas de rutina y de una tristeza que nunca terminaba de marcharse. La casa guardaba fotografías enmarcadas, pequeños objetos que pertenecieron a él y un eco constante de lo que ya no estaba. Javier había sido apasionado por los coches y las rutas largas. Le gustaba la velocidad, la libertad y esa adrenalina que tanto preocupaba a sus padres. Antes de desaparecer, ya se notaba diferente, más callado, más inquieto, como si llevara un peso que nadie podía ver. El incendio donde supuestamente perdió la vida nunca quedó totalmente claro, pero el caso se cerró con rapidez. Carmen intentó encontrar consuelo en la fe. Antonio dejó de hablar del tema, como si callar fuera la única forma de seguir respirando. Los años pasaron despacio, las fiestas dejaron de tener sentido, las conversaciones se quedaron cortas. Vivían, pero sin vivir de verdad. Hasta que una mañana, el teléfono sonó. Era un antiguo compañero de taller de Antonio, avisándole de un depósito judicial en las afueras de Barcelona, donde se subastarían varios objetos retenidos durante años. Entre ellos había un coche deportivo muy parecido al que Javier conducía. El mismo modelo, el mismo color, incluso un pequeño golpe en el lateral que solo alguien cercano podría reconocer. A Carmen se le cortó la respiración. Antonio se quedó inmóvil, sintiendo cómo algo despertaba dentro de él después de tanto tiempo. Aquella marca no era casual, era parte de una historia vivida, parte de su hijo. Si ese coche estaba ahí, ¿quién lo había guardado? ¿Por qué reaparecía ahora? ¿Qué significaba aquello para una familia que llevaba una década intentando aceptar lo inaceptable? A pesar del miedo de reabrir una herida que nunca cerró, decidieron ir. Antonio buscó unos ahorros guardados por años, por si acaso. Carmen preparó una pequeña bolsa y, sin decirlo en voz alta, los dos sabían que no estaban yendo solo a ver un coche. Estaban yendo a confrontar el pasado. El viaje fue largo, más emocional que físico. Cada kilómetro traía recuerdos de Javier riendo, discutiendo, soñando. Cuando llegaron al depósito, había gente curioseando, compradores, mecánicos, comerciantes. El ambiente era frío, administrativo, pero sus corazones latían como si estuvieran a punto de revivir algo sagrado. Cuando levantaron la lona del coche, Carmen llevó las manos al rostro. Antonio tuvo que apoyarse en una pared para no perder la fuerza en las piernas. Era el coche de Javier. No parecido, era el mismo. Pero no estaba abandonado. Estaba cuidado, conservado, como si alguien lo hubiera protegido durante años, como si aquel vehículo no fuera un objeto, sino un secreto guardado con intención. En ese instante, algo cambió en ellos. La tristeza, antes quieta, se transformó en necesidad de saber, de entender, de no aceptar más versiones a medias. Antonio miró a Carmen y no hizo falta hablar. Sabían que no podían simplemente volver a casa y seguir como antes. Si ese coche había sobrevivido, quizá también lo había hecho la verdad, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que el destino les estaba abriendo una puerta que jamás pensaron volver a cruzar. Aquel día, sin saberlo, su vida dejó de ser silencio para convertirse nuevamente en búsqueda, y nada volvería a ser igual. Antonio no dudó demasiado. Sabía que aquel coche no podía perderse otra vez. Aunque sus recursos eran limitados, entró en la subasta con determinación. Carmen, a su lado, temblaba, intentando controlar la emoción que le apretaba el pecho. Para muchos presentes, aquel vehículo era solo una pieza más, un objeto valioso. Para ellos, era el último hilo que los conectaba con su hijo. Tras varios minutos tensos, miradas cruzadas y respiraciones contenidas, lograron quedarse con él. Carmen firmó los papeles con lágrimas silenciosas, sintiendo que acababan de abrir una puerta que el destino había mantenido cerrada durante demasiado tiempo.
De regreso a Valencia, Antonio llevó el coche directamente al pequeño garaje del edificio. Allí lo observó durante largo rato, igual que hacía cuando Javier llegaba orgulloso después de alguna modificación. Pero algo resultaba evidente. Aquel coche no estaba olvidado, estaba revisado, limpio, sin señales de abandono. Eso quería decir que alguien lo había cuidado con propósito. Carmen, de pie junto a la puerta, comprendió lo mismo sin necesidad de palabras. Al revisar el interior comenzaron a encontrar cosas guardadas con extremo cuidado. Documentos, fotografías, una chaqueta, un llavero que Javier siempre llevaba consigo y, escondida bajo la alfombra del maletero, una pequeña caja metálica, cerrada con cinta. Antonio la abrió con manos temblorosas. Dentro había una libreta escrita por su hijo. Eran pensamientos, advertencias, confesiones. Javier hablaba de asuntos peligrosos, de personas influyentes, de un grupo que manejaba negocios ilegales bajo apariencia respetable, y hablaba del miedo. Miedo real, miedo de no poder salir de aquello. A medida que leían, la respiración se hacía más pesada. Javier no había sido víctima de un accidente fortuito, había sido víctima de algo profundo, oscuro y perfectamente planeado. La última página terminaba abruptamente, sin despedida, como si alguien hubiera interrumpido su intento desesperado de dejar testimonio. Para Antonio fue como perderlo por segunda vez. Para Carmen, como sentir una puñalada que abría una herida nunca cerrada. Entre las cosas guardadas había también fotografías de Javier con una mujer joven, sonriente, en Madrid. En el reverso, un nombre escrito con cariño: Laura. Carmen sostuvo esas fotos como si sostuviera un pasado vivo. En la libreta, Javier mencionaba a esa mujer, hablaba de planes, de futuro, de amor y sobre todo de la necesidad de mantenerla lejos del peligro. Si alguien sabía algo, si alguien podía completar las piezas del rompecabezas, seguramente era ella. Después de una conversación larga y dolorosa, Antonio y Carmen decidieron que había llegado el momento de dejar de sobrevivir y empezar a buscar. No podían aceptar una mentira como final de la historia de su hijo. Al día siguiente, emprendieron viaje a Madrid. No eran jóvenes, no tenían fuerzas de sobra, pero llevaban consigo algo más poderoso: la necesidad de verdad. Encontraron la dirección de la floristería donde Laura trabajaba. Cuando la vieron, se dieron cuenta de que el tiempo también había pasado sobre ella. Sus ojos reflejaban cansancio y un dolor antiguo. Al escuchar el nombre de Javier, se quedó inmóvil. Intentó defenderse emocionalmente, pedir que se marcharan, pero cuando Carmen mostró la libreta y las fotografías, sus defensas se derrumbaron. Laura confesó que nunca creyó del todo en la versión oficial. Sabía que Javier estaba asustado, sabía que algo grande lo perseguía. Contó que poco antes de desaparecer, él le prometió volver, y después, silencio, soledad, ausencia. Pero entonces reveló algo más, algo que trastocó el mundo de Antonio y Carmen. Con voz frágil les dijo que Javier no se había ido del todo. Había dejado algo mucho más fuerte que el recuerdo. Había dejado vida, había dejado un hijo, un niño que ahora crecía sin saber la verdad sobre su padre, sin imaginar el peso de la historia que lo rodeaba. En ese instante, Antonio y Carmen sintieron que sus corazones se rompían y al mismo tiempo volvían a latir con una esperanza nueva y dolorosa, porque ahora ya no solo buscaban respuestas, buscaban proteger aquello que quedaba de Javier en este mundo. La revelación los dejó sin palabras. Javier tenía un hijo, un niño de unos 9 años que nunca había conocido a sus abuelos ni la historia completa de su padre. Antonio sintió que el suelo desaparecía por un momento, mientras Carmen se llevó las manos al rostro, llorando en silencio. Era como si la vida, después de tantos años de oscuridad, les estuviera entregando una luz nueva, pero acompañada de un miedo profundo. Laura explicó que descubrió su embarazo poco después de la desaparición de Javier. El dolor, la incertidumbre y el peligro la obligaron a tomar una decisión: proteger a su hijo alejándolo de todo lo que tuviera relación con aquel pasado. Crió al niño con discreción, evitando preguntas, evitando mencionar demasiado el nombre de quien había sido el gran amor de su vida.
Pero vivir con miedo no había sido fácil. Durante años sintió que alguien observaba desde las sombras, como si el secreto que Javier intentó exponer nunca hubiera terminado de dormir. Mostró entonces una foto del niño, moreno, mirada luminosa, una sonrisa que recordaba inevitablemente a Javier cuando era pequeño. Carmen acarició la imagen, sintiendo una mezcla de ternura, dolor y orgullo. Pero junto a la emoción llegó también una certeza. Si Javier fue silenciado por lo que sabía, aquel niño podía cargarse de peligro simplemente por llevar su sangre. Laura lo sabía. Por eso había callado tanto tiempo. Por eso había preferido vivir con miedo antes que exponerse. Antonio, intentando mantenerse fuerte, preguntó si Javier había dejado algo más, alguna pista, algún mensaje que pudiera ayudarlos a entender mejor los últimos días antes del incendio. Laura respiró hondo y confesó algo que nunca había contado a nadie. La noche en que Javier desapareció, alguien dejó en la puerta trasera de su piso una pequeña bolsa. Dentro había una llave, un papel con una dirección y una mancha de sangre seca en un trozo de tela. Laura nunca lo entregó a la policía porque no confiaba en nadie. Javier había dejado claro que entre los uniformes también había peligros. Mientras intentaban asimilar todo, el miedo dejó de ser solo recuerdo para convertirse otra vez en presente. En las últimas semanas, Laura había notado algo inquietante. Un coche oscuro pasando repetidamente por su calle, deteniéndose unos segundos frente a su portal y marchándose sin motivo aparente. Al principio pensó que era coincidencia, pero ya no. Su instinto le decía que no. Y ahora, viendo a Antonio y Carmen allí, comprendía que la sombra del pasado se movía de nuevo. Carmen sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Antonio cerró los puños con rabia contenida. No solo habían engañado a su familia durante años, no solo habían borrado a su hijo de la manera más cruel, aún seguían vigilando, aún seguían peligrosamente cerca. Eso significaba que lo que Javier sabía seguía importando. Significaba que alguien temía que la verdad reapareciera. Laura confesó que a pesar del miedo, ya no quería esconderse. Había guardado silencio demasiado tiempo. Miró a Antonio y a Carmen con sinceridad y dijo que estaba dispuesta a ayudar, pero que tenían que ser cuidadosos. No enfrentaban a gente común, enfrentaban a hombres con poder, contactos e influencia, personas acostumbradas a silenciar problemas. Fue entonces cuando Antonio tomó una determinación interna. Había vivido años resignado al dolor, pero ahora tenía un propósito diferente. No solo quería justicia por Javier, quería proteger a su nieto, quería asegurarse de que ese niño pudiera crecer sin la sombra constante del miedo. Por primera vez en mucho tiempo sintió fuerza, incluso en su edad avanzada. Carmen también lo comprendió, lo vio en su mirada, sabía que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. Sin embargo, el destino no les dio tiempo para pensar demasiado. Al día siguiente, una noticia inesperada se difundió en Madrid. Un nombre conocido, un hombre respetado públicamente, pero mencionado varias veces en la libreta de Javier, había sido ingresado de urgencia en el hospital. Y lo más sorprendente no era su estado de salud, sino el mensaje que había enviado. Quería verlos, quería hablar con Antonio y Carmen, antes de que fuera demasiado tarde. La noticia cayó como un golpe inesperado. El hombre, cuyo nombre aparecía una y otra vez en la libreta de Javier, un excomisario retirado y respetado públicamente, estaba hospitalizado en estado delicado. Había pedido ver a Antonio y Carmen, no a periodistas, no a autoridades, a ellos. Decía que necesitaba limpiar su conciencia antes de marcharse. Era sospechoso, peligroso, pero también podía ser la única oportunidad real de escuchar la verdad completa. Después de una noche sin dormir, mirando el techo y recordando a Javier de niño, de adolescente, de adulto, decidieron ir. Laura se quedó en Madrid con el niño, protegiéndolo como un tesoro, con ese miedo silencioso que solo una madre conoce. Antonio y Carmen llegaron al hospital de madrugada. El lugar olía a desinfectante, dolor y despedidas. Los pasillos largos,
la luz blanca, el silencio cortado por pasos rápidos, todo parecía anunciar que estaban a punto de enfrentar algo irreversible. Cuando entraron a la habitación, vieron a un hombre deteriorado, lejos de la figura rígida y autoritaria que había sido. Su mirada cansada, hundida, los reconoció enseguida. No hubo gritos, no hubo arrogancia, solo respiró hondo y dijo lo que ellos temían escuchar, pero necesitaban confirmar. Javier no había muerto por accidente. Javier había sido objetivo. Había descubierto una red de corrupción, tráfico de influencias y negocios ilegales donde estaban involucrados empresarios, funcionarios y policías. Había intentado denunciarlo, había querido hacer lo correcto. El excomisario admitió que él mismo autorizó la persecución. Explicó que el incendio fue una pantalla, una forma de cerrar el caso y silenciar preguntas. Sin embargo, alguien del grupo no tuvo valor de destruir el coche. Lo escondió, lo mantuvo, tal vez por culpa, tal vez por respeto a la valentía de Javier. Y ahora, al sentir la muerte acercarse, aquel hombre ya no podía soportar el peso de todo lo que había hecho. Carmen lloró, pero no con la desesperación de antes, sino con una tristeza digna, profunda, que reconocía el dolor y la verdad al mismo tiempo. Antonio escuchó sin interrumpir. No buscaba venganza, buscaba claridad. Necesitaba entender qué había pasado con su hijo y por qué su vida fue arrancada de manera tan cruel. El hombre les entregó nombres, direcciones, pruebas. Les pidió perdón, suplicó perdón, pero Antonio solo respondió que el perdón no borraba el daño, aunque la verdad podía dar descanso a quien ya no podía defenderse. Con esa información, dieron un paso que años atrás no habrían imaginado. Buscaron ayuda en una fiscal que había defendido casos difíciles contra poderes importantes y con cautela confiaron en ella. Esta vez no se toparon con muros, sino con alguien dispuesto a escuchar. La investigación comenzó en silencio, sin escándalo, sin ruido, pero con firmeza. Viejas pruebas reaparecieron, testimonios olvidados cobraron vida. Las piezas se encajaron lentamente. Mientras tanto, la vida empezó a moverse en otra dirección. Laura, aunque temerosa, sintió alivio al saber que la historia de Javier no quedaría enterrada bajo mentiras. El niño seguía con su vida cotidiana, sin comprender del todo, pero percibiendo que algo importante cambiaba en los ojos de los adultos que lo rodeaban. Un día, en una tarde tranquila, Antonio lo abrazó por primera vez. Fue un abrazo torpe, contenido, lleno de emoción retenida durante años. Carmen lo miró con ternura infinita, como solo una mujer que ha perdido mucho sabe mirar. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. Algunos de los responsables fueron juzgados. Otros, aunque no pisaron la cárcel, perdieron el poder que usaron para destruir vidas. No fue un proceso rápido ni cómodo. Hubo miedo, hubo cansancio, hubo momentos de duda, pero hubo justicia. Y eso cambió algo profundo en el alma de Antonio y Carmen. No recuperaron a Javier. Nadie puede devolver a un hijo, pero recuperaron su dignidad, recuperaron su historia y encontraron algo que nunca imaginaron, una continuidad, una nueva razón para seguir adelante. El hogar que antes estaba lleno de silencio volvió a tener risas. Las fotografías de Javier ya no eran solo dolor, también eran memoria viva. Y cada vez que Antonio miraba el coche restaurado, no veía tragedia, sino la valentía de un hombre que intentó hacer lo correcto. Esta historia nos recuerda que la verdad puede tardar, pero no desaparece. Puede esconderse, puede ser silenciada, pero siempre encuentra un camino. Y ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías callado para vivir en paz o habrías luchado por justicia aunque doliera? Si esta historia te emocionó, comparte tu opinión en los comentarios y acompáñanos en más relatos como este. Tu presencia aquí hace la diferencia.